Diego es arquitecto, se casó, conoció a su esposa en la provincia de Córdoba y cuenta que una vez había hecho un viaje a la provincia de Tucumán para dejar a su esposa en la casa de su familia. Habían unos festejos, una fiesta muy importante el día jueves, y él se volvió con la idea de estar el día sábado en la provincia de Tucumán nuevamente. La dejó pasado el mediodía, se quedó a comer, durmió un poquito la siesta para ir un poco más descansado, y aproximadamente a las 7 u 8 de la noche salió con rumbo a la provincia de Córdoba. Bueno, él dice que tomó la ruta 157, que cruzó, toda la zona de La Madrid, Monteagudo, Lavalle, llegó a Frías y paró un rato en Recreo. Se bajó a tomar un café, se demoró un poquito, viendo la tele. Él dice que en ese momento estaban pasando un partido, estaba jugando Boca, y él se quedó mirando un rato el partido, estaba jugando una copa. Cuando terminó el partido, siguió su viaje hacia la provincia de Córdoba, ¿no? Iba completamente solo, iba en un auto, y que cuando comenzó a pasar la zona de las Salinas, ya en territorio cordobés, recuerden que él iba a De Anfunes, me cuenta que le ocurrió una situación que lo condicionó en los viajes posteriores, porque después de eso, durante mucho tiempo no volvió a viajar de noche solo. Cuenta que era aproximadamente la medianoche cuando él había atravesado las Salinas y llegó al primer pueblo, creo que me dijo, si no me equivoco, San José, donde hay un pequeño cementerio. Nunca lo había tomado en cuenta. Él cuenta que en esa zona, y es verdad porque la conozco, la ruta es una recta muy larga, y que aproximadamente a la medianoche iba transitándola a no más de 100 kilómetros por hora, y en un momento bajó la velocidad, porque en esa zona habitualmente hay animales. Bajó un poco la velocidad y pudo ver en determinado momento algo en medio de la ruta. Primero pensó que se trataba de algún animal, pero al ir acercándose se dio cuenta de que se trataba de una persona. Tuvo que bajar un poco hacia la banquina para pasarlo, y él, al pasar por su lado, se dio cuenta de que se trataba de una mujer, de una anciana, encorvada, dándole la espalda a él, y con una ropa harapienta, que recuerda que cuando pasó muy cerca de esta mujer, pensó que sería tal vez alguna mujer de la zona, que estaba desorientada, que le había ocurrido algo. Pasó muy lentamente por el lado de ella, volvió a subir a la ruta, y cuando miró por el retrovisor, ya no la vio. Dudó en ese momento si era porque había poca luz o porque había terminado de cruzar la ruta. No lo supo, pero cuando pasó por su lado, tuvo una sensación realmente muy extraña. Él dice que sintió mucho miedo cuando pasó por el lado suyo. Trató de volver a lo suyo, comenzó a acelerar un poco más, y tal vez cuando hubo hecho entre 100 y 200 metros más del lugar donde había visto a aquella mujer, volvió a mirar por el retrovisor de afuera como un acto instintivo, y escuchó una voz que le dijo: aquí estoy. Asombrado, miró por el retrovisor de adentro del vehículo y vio a aquella mujer sentada en el asiento trasero de su auto. Cuenta que del susto nada más que sintió en ese momento, por poco se va afuera de la ruta.
que no sabía qué hacer en ese momento. Levantó la mano para prender la luz del interior del coche, pero la luz no se encendió y esta mujer comenzó a reírse de una manera exagerada. Escucharla le daba mucho miedo. Ya sabía claramente que se trataba, por supuesto, de una situación paranormal, de una aparición. Puso la mano en el asiento de al lado de él y él pudo ver por la luz del tablero del auto la mano de aquella mujer. Como he escuchado en muchos relatos, tuvo la idea de parar, de bajarse del auto, pero estaba completamente solo en medio de la nada. Para los que conocen esa zona, saben que no hay absolutamente nada allí en el lugar. Con mucho miedo miraba o trataba de mantener la vista al frente, pero sintió que le temblaban las piernas y los brazos del miedo que tuvo. Y aquella mujer no hacía nada, pero tenía la mano puesta en el asiento de al lado de él, es decir, del acompañante del conductor, y que con las uñas hacía un ruido como si estuviera rajuñando el asiento. Aquello lo perturbaba de una manera que prácticamente le impedía seguir manejando. En ese momento se acordó que en muchas ocasiones cuando habían hablado con su esposa, que era muy miedosa también, pero era mucho más creyente que él, le decía que cuando ella se sentía con miedo, a veces quedaba sola en la casa y escuchaba un ruido o algo por el estilo, ella se ponía a rezar y le pasaba el miedo. Y él se acordó de aquello, e inmediatamente comenzó a rezar el Padre Nuestro en voz alta. Y dice que aquella mujer comenzó a dar gritos dentro del auto que lo aturdían de una manera que lo perturbaba completamente y que lo hacía perder en la oración, y volvía a comenzarla, y volvía a comenzarla, hasta que en un momento pudo hacer el Padre Nuestro completo. Y dice que aquella aparición le dijo: por esta vez no te hago nada. Y que sintió que entró mucho viento en el auto y se dio cuenta que las dos ventanillas de atrás se habían abierto completamente. Las ventanillas de atrás se abrían con una palanquita, pero se abrieron sola, completamente, y a la velocidad que él iba, comenzó a entrar mucho viento en el auto. Cuando él miró por el retrovisor, aquella mujer ya no estaba. Prendió la luz del interior del auto y esta vez se encendió y comenzó a acelerar, alejándose del lugar con miedo, porque aún iba con las ventanillas abiertas, pero no quería detenerse para cerrar las ventanillas. No podía, por supuesto, porque iba manejando. Dice que anduvo muchos kilómetros hasta que encontró una calle que tenía una luz y que bajo esa luz se detuvo por un momento para levantar las ventanillas y continuar el viaje con la luz del interior del auto encendida, y que iba rezando, hasta que llegó a la zona de Quilino y luego fue, ahí nomás cerca estaba de Anfunes, que era el lugar donde él vivía, que llegó muy asustado a su casa. Esa noche prácticamente no pudo dormir. La semana siguiente comenzaron a sentir un olor muy feo en el auto, muy feo. Y lo llevó a lavar, lo hizo aspirar, pero el olor persistía, volvía, y se dieron cuenta que el asiento trasero tenía una mancha de la que provenía ese olor, y el lugar donde esta mujer, esta aparición, había puesto la mano, que no pudieron sacársela. Hizo lavar el tapizado
pero no pudieron sacársela. Y tuvo que vender aquel vehículo porque sentía miedo por lo que pudiera pasar.